sobre esta evaluación que hizo el presidente el día de ayer de sus 11 años de gestión en el gobierno. No sé si empezamos con Saúl. Bueno, no, el último comentario me imagino que activa la adrenalina de la oposición, ¿no? Creo que el jefe de Estado hizo un somero pasaje por lo que es la construcción, ¿no?, de un proyecto definitivamente distinto. A mí me preguntaban, bueno, ¿dónde está el cambio fundamental? Veníamos del proyecto neoliberal que Pérez impulsó, que por cierto declaró iniciando su gobierno que solo Pinochet y él podían llevar a cabo ese proyecto, que fue la privatización del agua, la electricidad, la telefonía, todo, entregándose al sector privado para que estrangulara al pueblo. Empezaron a congelar salarios, subida de precio, bueno, aumenta la gasolina, todo aquel estallido que produjo el Caracazo. Luego vino J. Velázquez, Caldera, manteniendo la política neoliberal. Íbamos hacia el desastre, hacia el infierno. Con el gobierno de Hugo Chávez, la orientación se ha cambiado hacia la satisfacción de las necesidades del pueblo, a buscar bajar las inequidades y las desigualdades en el país. Y por eso, cuando tú veías antes miles de estudiantes buscando cupo en las universidades, aquellos comités pro cupo, hoy la revolución ha incluido a todo ese sector que antes no tenía oportunidades de estudio, le dio digamos, la cultura a una gente analfabeta, más o menos se estiman de 1,5 millones de personas. Eso es un logro importante. Igualmente que mucha gente que estaba en bachillerato que lo había abandonado y lo ha recuperado. O sea, tenemos un país estudiando y ese es uno de los grandes activos. Igualmente la atención de salud, el problema de ir rescatando las tierras para poner a producir, digamos, al pueblo. Y quitarle a la burguesía precisamente que estaba apoderado de las mejores tierras de este país. Allí estamos construyendo, porque es en construcción. Definitivamente el socialismo es una cosa que se decreta. Debe construirse y fundamentalmente que se apoye sobre el pueblo. Vamos ahora hacia las comunas, el autogobierno del pueblo, donde la gente maneja los recursos, plantea sus soluciones y él mismo es actor directo de, digamos, las soluciones. Yo creo que ahí es donde está el centro, digamos, de hacia dónde vamos nosotros, ¿ok? Ahora, es una construcción. Ahora, por supuesto, eso tiene su resistencia en un sector del país que quiere volver a privilegiar, digamos, a la gran burguesía venezolana, al sector, digamos, poderoso, en desmedro de lo que fue el activo que nos entregó a nosotros la Cuarta República, 80% de pobreza, de las cuales el 40% estaba en pobreza extrema. Entonces, hoy en día eso se ha ido reduciendo. Hoy hemos ido incluyendo política social y económicamente a ese sector de la población y hacia allá apunta el proyecto socialista de Hugo Chávez. Bueno, vamos a contrastar ahora con la opinión de Alfonso Marquina. Bueno, muy buenos días, Carlos, muy buenos días. Muy buenos días, Saúl. ¿Cómo estás? Es importante que el país vea que podemos pensar distinto, tener posiciones realmente contrarias, pero eso no nos convierte en enemigos. Y ojalá ese sea el mensaje que llegue a todo el país, porque eso es lo que nos va a permitir reconciliarnos. Por supuesto que yo tengo una visión completamente distinta. Yo creo que estos han sido 11 años de fracaso y podríamos ir hablando sector por sector. En materia de salud, que citaba el diputado Saúl, hablaba pues de que era un gran éxito. Yo lo que he visto es una política de sustitución por parte del gobierno de lo que era el aparato tradicional basado en hospitales y en ambulatorios por una red de atención directa, una atención primaria llamada Misión Barrio Adentro. Eso nos ha traído como consecuencia que hoy por hoy tenemos prácticamente destruidos los hospitales, abandonados los ambulatorios, pero por reconocimiento del propio presidente de la República dice que hay más de 2.000 misiones Barrio Adentro que están cerradas, que están abandonadas, es decir, se ha dejado en absoluta indefensión, en un estado de desamparo al pueblo de Venezuela, sobre todo a los sectores populares, sobre todo a los más pobres, aquellos que no tienen acceso a las clínicas privadas que hoy por hoy están colapsadas precisamente porque el sistema público fracasó. Pero además, en materia de salud, la carencia, la ausencia de políticas sanitarias han hecho que enfermedades que estaban erradicadas desde hace décadas en Venezuela nuevamente reaparezcan. Estamos hablando de dengue, estamos hablando de varicela, estamos hablando de rubiola, estamos hablando de parotiditis, estamos hablando de la malaria, que nuevamente es un común en muchas partes del territorio nacional. En materia económica, el gobierno nos ofreció seguridad alimentaria, el gobierno nos ofreció un desarrollo endógeno. ¿Y qué nos hemos encontrado? Nos hemos encontrado que más bien ha habido una política que ha empobrecido a los venezolanos. Desde el año 99 hasta el año 2010,
que estamos actualmente, la inflación acumulada en Venezuela es de 234%. Estamos hablando que hemos tenido la mayor inflación de toda América Latina en los últimos años y una de las más altas del mundo. Estamos hablando de que el signo monetario, es decir, el tipo de cambio cuando arribó Chávez al poder en el año 99, era de tan solo 0.49 bolívares fuertes, de los mal llamados fuertes, en aquel entonces eran 400 bolívares, 490. ¿Cuánto es el tipo de cambio hoy? 4.300. ¿Cómo afecta eso el poder adquisitivo de los venezolanos? Es decir, si antes teníamos niveles de pobreza, hoy la pobreza es mucho mayor. ¿Y qué se agrava? Con que hemos pasado entonces en este proceso de inseguridad jurídica que ha generado el gobierno a la liquidación casi que total de la pequeña y la mediana industria, sobre todo del sector manufacturero. Hoy por hoy Venezuela es más dependiente del exterior. Hoy por hoy Venezuela pasó sus importaciones de 14.000 millones de dólares, que fueron en el año 99, a un poco más de 40.000 millones de dólares. El 80% de los alimentos que está consumiendo el venezolano son importados. Entonces, ¿cuál es el desarrollo endógeno? Si hoy somos más dependientes de la economía de puertos. Sí, ayer conversamos también sobre este tema, pues a propósito de que se cumplían estos 11 años y recordábamos un poco, más allá del tema de los servicios, que es otro tema que vamos a tocar más adelante. Pero hablábamos de lo que significó el presidente en su llegada en el 98, lo que se vendió quizás como una esperanza, y una de sus principales banderas en aquel momento era la lucha contra la corrupción, justicia social, siempre se habló de eso. Y ayer básicamente llegamos a una conclusión acá, que no hubo o no ha habido en estos 11 años mayor avance sobre el tema de la corrupción. Si nos remontamos a cualquier cantidad de casos, pero el más reciente, el tema de los bancos. Quizás ustedes sienten que desde el Ejecutivo Nacional se ha dado la lucha dura en contra de la corrupción, la burocracia, en este caso la justicia social, también tocando el tema carcelario y la impunidad de cifras oficiales que más adelante del 90%. ¿Ustedes creen que han avanzado en esa materia? Mira, el problema de la corrupción es un problema complejo, porque es parte de la estructura mental y cultural del capitalismo. En este periodo, quienes hemos atacado el problema de la corrupción hemos sido nosotros, pues la oposición se dedica a hacer acusaciones genéricas, y la peor forma de contribuir a la lucha contra la corrupción es generalizando. Tú tienes que ir y concretar la denuncia concreta, el preso. Tú hablas de los banqueros, están presos y perseguidos, y sus bienes, sus bienes fueron quitados, los bienes se los quitó el Estado. Sí, yo toco el tema de los banqueros por ser el más reciente, ¿no? En el caso, el caso del Central Azucarero de Barinas, nosotros sancionamos en la Asamblea Nacional y hay presos allí. O sea, hemos sido nosotros quienes hemos andado de frente contra los casos concretos de corrupción. De parte de la oposición lo que hay es de elementos genéricos, como dicen, todo el mundo es corrupto en este país, y ese es un mecanismo para encubrir la corrupción. Ahora, yo creo que atacar la corrupción es ir a lo concreto, señalar, poner preso a la gente, ir, digamos, al caso concreto. Pero a eso íbamos, porque yo me acuerdo cuando se dieron las elecciones regionales de los alcaldes, los nuevos alcaldes que asumieron retos, en este caso el gobernador de Miranda y el alcalde de Sucre. Desde el punto de vista del Contralor, ahí está la lista, que la han criticado, y la mayoría de esa lista son gente que perteneció al movimiento revolucionario y tienen señalamientos concretos y tienen sanciones, están inhabilitados. Exacto, voy a nombrar dos casos. No, ¿qué han hecho aquí la oposición? Ir a la Comisión de Derechos Humanos hasta la Corte Celestial para invalidar la lista, para que no se sancione a los corruptos. Eso es lo que ha hecho. Pero ha habido quizás la misma rapidez para las denuncias que ha hecho el Ejecutivo Nacional, las que ha hecho la oposición. Se lo digo porque el gobernador de Miranda